Como bien saben todos, hoy estamos acá por el tema de que se presenta formalmente lo que es la Agrupación Nacional Cruzada Libertaria, que se será liderada por Nelson Berkovich, que es la primera agrupación confirmada del Partido Libertario. Se estarán formando también nuevas agrupaciones de lo que vendría a ser la parte departamental. Al menos en lo que es Montevideo hay dos líderes que van a presentar formalmente lo que es sus agrupaciones. Una va a ser Espacio Social Liberal y otra que todavía está por confirmar el nombre. Pero a nivel nacional, de momento, la primera agrupación nacional que se ha presentado es Cruzada Libertaria. También, hasta donde sabemos, habrá otras agrupaciones en lo que es, por ejemplo, Maldonado. Y bueno, un poco la idea de hoy es que Nelson pueda comunicar cuál es su idea con lo que es el proyecto Cruzada Libertaria, cuál es su idea para llevar lo que es la campaña a nivel nacional, lo que va a ser de cara a las internas para este año 2024 y posteriormente lo que es de cara a octubre, lo que son las ideas, las propuestas en distintos aspectos, cómo se va a presentar lo que va a ser el trabajo a futuro. Y bueno, también comunicar que, bueno, justamente también debido a esto de que Nelson va a formalizar lo que es su precandidatura, se genera también lo que es una reestructuración de lo que es el actual directorio del Partido Libertario. Los nuevos titulares del Partido Libertario pasaremos a ser yo, que ocuparé el cargo de presidente del directorio ejecutivo. Estará Joel Ochoa, también como titular del Partido Libertario, Martín Plada, Francis Berkovich y también Juan José Crack. Que bueno, nos trataremos de encargarnos lo mejor posible de todo lo que es la parte un poco más burocrática, más formal, todo lo que sean trámites internos del Partido Libertario, trámites con la Corte Electoral, trámites de lo que es todo el tema de afiliaciones y bueno, toda la parte más aburrida de lo que es el Partido Libertario, bueno, afinar todos esos temas y también para poder tener ya formalmente lo que es la tesorería del partido, que es un tema que tenemos trabajado desde lo que es septiembre del año pasado, y es un tema que bueno, ya se está solucionando. Estamos a tratar de abrir lo que son las afiliaciones y poder tener ya tesorería del partido para poder empezar a también manejar lo que es dinero, que hasta ahora el Partido Libertario, los fondos han sido prácticamente cero, se ha hecho todo a pulmón, se ha hecho todo bueno, a partir de lo que es el esfuerzo. Y bueno, un poco comentar esto. El Partido Libertario es un proyecto que empezó hace mucho tiempo ya, en el cual se ha venido trabajando más que nada de lo que es la discusión de las ideas, lo que es ir buscando gente capacitada en lo que pueda hacer la formulación de las propuestas. Y bueno, para no hacerla larga, simplemente, bueno, dar paso a lo que va a hablar Nelson. Francis también va a hacer una introducción a lo que va a ser un poco toda esta charla, un poco lo que es la idea de Cruzada Libertaria. Por mi parte, siempre más que a las órdenes para todo lo que sea cualquier inquietud, cualquier duda o todo lo que sea necesario tramitar con lo que es el Partido Libertario. También muy pronto tendremos lo que va a ser una pequeña sede que estará sobre el 18 de julio. 18 de julio, 1275, local 004. Bueno, ahí está, el 18 Galería de julio. Litoral. Sí, Más fácil, Galería Litoral. Bueno, en la Galería Litoral va a haber también un pequeño local. También agradezco a Matías, ahí está Matías, dando fotos. Hoy nos cedió también el local para poder hacer esta presentación de lo que va a ser la agrupación. Y bueno, no les tomo más tiempo y bueno, dejo hablar a Francia. Bueno, muchísimas gracias, primer Jorge, por la introducción. Muchísimas gracias a todos ustedes, no solo por venir aquí, sino por todos los pasos que hemos dado para la construcción de una alternativa 100% independiente, una alternativa real que priorice la libertad por encima de todas las cosas. Hoy estamos dando otro paso más, un paso que es crítico, un paso que es clave, que es el paso de dar la lucha de las ideas, llevarlas a la batalla política. Podríamos pensarlo como un paso mucho más práctico, ya que para conseguir representación, para que realmente se puedan debatir las ideas de la libertad en toda la sociedad, se necesitan agrupaciones dentro de un partido. Yo hace algunos años, cuando esto recién estaba empezando y apenas éramos 5, que nos reuníamos, hacíamos llamadas por WhatsApp, nunca me imaginé que íbamos a estar dando un paso así hacia crear algo más concreto, algo que pueda dar la lucha en el ámbito político. Nelson desde siempre estaba apoyando, ya sea participando en las charlas, participando en las reuniones o dando ideas también. Igual el D'Artagnan era tú, pero no los coqueteros. El D'Artagnan era ahí. Y bueno,
que realmente es urgente que en Uruguay empecemos a crear esa alternativa, y yo quizá recalco un poco esto demasiado, pero este es un paso fundamental. Tenemos que llegar a 1000 personas que estén dispuestas a representar las ideas en la Comisión Nacional de Partido. Tenemos que llegar en mayo, las internas, a pasar los 500 votos. Y no solo lo tenemos que hacer por nosotros, sino lo tenemos que hacer por todos los demás que viven en este país con nosotros, por todos los demás que se están sacrificando, pagando impuestos, sufriendo todos los meses, apenas llegando a fin de mes, muchas veces incluso prácticamente pasando hambre. Toda la gente que ha perdido oportunidades porque se le han sido arrebatadas. Todas esas personas que tienen que decirle adiós a familiares y amigos e irse a otro país buscando una nueva oportunidad, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, en Nueva Zelanda, Australia. Todas esas personas que han sacrificado tanto, que se les ha obligado a sacrificar tanto, es urgente, y no solo por nosotros, sino por todos ellos, que construyamos una alternativa verdadera para construir un Uruguay no solo más libre, sino más próspero y que pueda vivir en paz. Así que hoy damos ese primer paso hacia llevar la política a un nivel más práctico. Y de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muchísimas gracias en nombre de todos los que ayudaremos en este país a lograr tener una vida más libre. La verdad me han dejado chiquitos los muchachos, Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. No, la verdad, primero que nada, de todo corazón, muchas gracias a todos los que están. Primero que nada, y el aplauso tiene que ser fuerte para todos ustedes. Los domingos, que todos de repente estamos comiendo los ravioles. Bueno, yo estaba ahí enfrente de la Biblioteca Nacional al firme, consiguiendo firmas. Después también militando por el partido cuando se dio el tema de la pandemia. Realmente, si tenemos que simbolizar el libertarismo, simbolizamos al militante que hecho él, lo hecho bien, ¿no? Nuestro amigo. Después también a Sergio, también igual pido un fuerte aplauso. Fue el primer uruguayo en advertir la potencialidad de Milei, ¿no? Él lo trajo hace 3 años, cuando Milei era un porteño que gritaba por la televisión, con un pelo muy largo, que también le hizo unas cuantas porteñadas por el Sergio se la bajó con un duque. Fue el primero en traerlo, él lo trajo creo que fue al Mubi, ¿no? Sí. Al Mubi lo trajo, poniendo de su bolsillo, haciendo el esfuerzo de poner una persona que en ese momento casi nadie conocía, que no la conocía nadie en Uruguay, por supuesto, ¿no? Ahora todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene miedo de Milei, ¿no? A ver, no hay que tener miedo a Milei o a los Mileicitos, hay que tenerle miedo a las cristinitas, y hay una, todos ya sabemos quién es, la tenemos ahí en el Ejido 18, esa es la cristinita que tenemos que tener miedo, ¿no? Ahí es donde realmente los libertarios tenemos que hacer hincapié que nosotros no tenemos nada que ver ni con el régimen comunista, ni con las ideas comunistas, ni con las ideas colectivistas. Nosotros somos libertarios y estamos en pro de la libertad de la gente, ¿no? Después, sin duda, hay una cosa que todos tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que es nuestros principios, ¿no? Que son fáciles de leer, no se asusten pensando que es una cosa muy compleja ni nada. Son unas 29 páginas en el cual, bueno, Jorge y hablar otros compañeros que hicieron un trabajo denonado, tanto Joel, Martín, que está acá presente también, Martín, me he olvidado de él. Martín ha sido el alma mater de la organización económica del partido, ¿no? Como buen filósofo siempre aporta algo, realmente, y Fede, que siempre está también ayudando, que ahí está atrás de Sergio Fede, que es una persona que también siempre ha acompañado al partido desde el primer momento, ¿no? Lo que tenemos que tener claro son los principios, el libertarismo que nosotros sostenemos, ¿no? ¿Qué es el libertarismo? Porque mucha gente no tiene mucha idea, piensa en el liberalismo, piensa en el libertinaje también, lo cual es peor. El libertarismo lo que implica es el respeto por el proyecto ajeno, ¿no? Nosotros tenemos que tener, como bien decía Benito Juárez, ¿qué es la paz? La paz es el respeto al derecho ajeno, que es lo que no se hace lamentablemente, ¿no? En Uruguay fuimos con el estimado Jorge o Nahuel, que ustedes quieran, ayer al Parlamento, ¿no? A lo que eran las 100 años de conmemoración de la Corte Electoral. Nosotros veíamos a los legisladores, muchos de ellos parece que no viven en nada,
realmente, ¿no? Los que tienen, los que son más o menos mucho más jóvenes que yo, saben que era Narnia, que era la historia esa de ese lugar que era mítico, donde había leones que volaban, hablaban, cuántas cosas más pasaban extrañas, ¿no? Bueno, algunos de ellos estaban, en vez de hablar de la corte, estaban preocupados por el tema de la paridad, una legisladora del teatro, la paridad que ellos quieren imponer desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, uno y uno. Pero si, a ver, si hay una mujer que es más capaz que un hombre, ¿por qué vamos a tener que obligarla a ella, dejarla afuera y poner un hombre en su lugar? ¿No? Que lo mismo tanto corre para el hombre como para la mujer. Nosotros también estamos muy en contra, por ejemplo, de la ley 19.580. Próximamente vamos a sacar con el estimado Jorge acá un video al respecto, en el cual se creó por la ideología de género, que todo viene de la Agenda 2030, no se olviden, ¿no? Eso todo, la criatura del borrego arranca ahí, a principios del siglo XX, por ejemplo, en el 2005, y luego, ahora en el 2017, se hicieron 17 puntos, ¿no? Y en esos 17 puntos, esa Agenda 2030, se hace mucho hincapié en cuanto al hecho de las mujeres y las niñas y los adolescentes, y no se habla de la pobreza como la clave de todo, ¿no? La pobreza es en definitiva lo que nosotros los libertarios combatimos. Eso es lo que nosotros estamos en contra, ¿no? No pretendemos que haya una igualdad impuesta, porque no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene determinadas características. Algunos se destacan en la parte de ciencias, otros en la parte de matemáticas, otros pueden ser más sabios desde el punto de vista manual, otros pueden ser más constantes, otros pueden ser más pensantes de las cosas, otros directamente no sirven para nada, por eso son las excepciones que confirman la regla, ¿no? Porque todos los seres humanos siempre tenemos alguna virtud, todos, no piensen que no la hay. Siempre alguien puede aportarle a otro un conocimiento, un servicio, un trabajo, una tarea, siempre podemos todos aportar para las otras personas, ¿no? Lo que tiene que ver con la vieja cooperación que siempre se habla que es la base de toda la sociedad, empezó a partir de la cooperación humana, ¿no? Fue cuando el primer cavernícola vio que tenía una piel blanca, albina, y otro cavernícola tenía una piel de un tigre de dientes de sable amarilla y negra raya. Y bueno, la mujer del cavernícola de la piel albina le dijo, ¿por qué no se la cambiás porque me gusta? Y el otro a su vez le dio la piel albina al otro. Y ahí salieron las primeras hinchas de Nacional y de Peñarol. Y bueno, chistes aparte, realmente siempre hubo una cooperación entre los seres humanos. No es cierto lo que decía Marx de la lucha de clases. Siempre hay una paz. O sea, cuando ustedes van, como bien dice, y el ejemplo de Adam Smith es muy brillado, ¿no? Cuando le compran al carnicero, le compran al panadero, le compran al cervecero, lo que están de alguna manera esas personas teniendo el interés en venderlo. Y está bien el egoísmo de ellos en venderlo. Porque si ellos no tuvieran el egoísmo de hacer un producto bueno para ofrecerlo, ofertarlo y venderlo, nosotros no lo podríamos comprar, no podríamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y no es lógico cuando se dice por parte del Estado dirigista que lamentablemente tenemos, viene y se nos saca plata del bolsillo para ponerla en definitiva a servir determinadas finalidades, ¿no? Sociales, justicia social. La justicia social como tal es un engaño. Ahí estoy de acuerdo totalmente con Milei. La justicia social no existe porque en realidad la única justicia que hay es la justicia de los hombres, o sea, la justicia que es clara, la que significa la posibilidad de que todos seamos iguales ante la ley, y en el caso de que nuestros derechos sean desconocidos, nosotros podemos reclamar que la justicia nos responda, ¿no? Cosa que no pasa en Uruguay, lamentablemente, ¿no? Y eso también es otro de los capítulos que abordamos en nuestra presentación de la cruzada libertaria. Entendemos que la justicia está fallando. Le digo porque yo lo veo, perdónenme la formación profesional, con mi trabajo, para ser abogado, lo veo todos los días que la justicia falla, ¿no? Uno va al juzgado, por ejemplo, y no tiene la posibilidad de rápidamente poder obtener la satisfacción de un cobro, de repente pasa un año y pico, mientras tanto la persona que estaba del otro lado se ha estado beneficiando y nos ha estado perjudicando, ¿no? Cosa que tenemos que solucionar. Tenemos que pensar en que realmente Uruguay tiene que pasar a tener una justicia como la que se merece. La inseguridad, es muy claro lo que decía, por ejemplo, Bobby Kennedy. Les voy a dar un ejemplo. Bobby Kennedy era uno de los hermanos menores de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy fue presidente, todos sabemos, murió en el año 63 en Dallas. Y este Bobby, que era un tipo que incluso para mucha gente era más capaz que el hermano, murió en el año 68. Y él decía que cada sociedad
tienen los criminales que se merecen. Ese es el tema, ahí está la cuestión. Si la sociedad realmente no se defiende, no sabe cómo responder al tema de la criminalidad, evidentemente que cada vez va a ser la ley de la selva, ¿no? Nosotros en nuestro programa de partido tenemos claramente definido los principios que estamos por la legalización de las drogas, ¿no? Para eso entonces le voy a ceder la palabra a mi estimado Jorge para que de alguna manera nos dé un breve paneo, ¿no?, de lo que él considera que tiene que ser al respecto, ¿no? Bueno, en realidad, o sea, el tema de avanzar hacia lo que es la despenalización, hablar de legalización no vendría a ser lo más adecuado, sino de despenalización, sacar de lo que es el marco jurídico uruguayo la tipificación del delito de tenencia de, por ejemplo, estupefacientes, que empezó en realidad en la época de las leyes higienistas de Terra, pero la última ley, que es un poco la que acatamos actualmente, viene del segundo año de la dictadura uruguaya, que es de 1974, que es la ley de estupefacientes. A partir de la implementación de esa ley, que fue una bajada de línea internacional, por todo lo que fue la doctrina Nixon y todo lo que fue la implementación de los planes de la DEA en Latinoamérica, y bueno, toda una sásara de historia que no viene al caso, pero la cuestión es la siguiente: avanzar hacia la despenalización implica mismo que la seguridad y las fuerzas del orden se centren en verdaderos criminales, pedófilos, homicidas, violadores, abusadores. Yo, por ejemplo, cuento mi experiencia personal, toda mi vida viviendo en el norte, conozco muy bien lo que es, por ejemplo, el caso de los asentamientos, violaciones, abusos, bocas, la policía no se mete, todo esto de que con la luca hay más policía, más presencia policial, es todo un chamullo, o sea, es una realidad de que la policía no se mete a las zonas que están verdaderamente jodidas, a las zonas rojas, y todos estos conflictos que surgen de... A ver, ¿cómo se entiende el derecho generalmente? El derecho se entiende como una forma por la cual se buscan resolver conflictos sociales. En un momento histórico en Uruguay, que fue durante nuestra última dictadura, se determinó que uno de los conflictos sociales que se generara era por el tema de los estupefacientes en Uruguay, por la comercialización de los mismos. La prohibición de estos lo que generó fue mayor conflicto social. Una vez volvemos a la democracia, lo que fue el primer gobierno de Sanguinetti y posteriormente el primer gobierno, bueno, el único más bien de la calle Herrera, empezamos a ver lo que era el fenómeno, por ejemplo, de lo que fue la pasta base y de, por ejemplo, psicoactivos alucinógenos. Todas estas drogas que entraron al mercado uruguayo no entraron reguladas ni entraron tampoco con contralor de laboratorios, entraron directamente como productos adulterados. Esto lo vemos también, por ejemplo, con la cocaína que se vende en Uruguay. Un montón de pastillas adulteradas, venenos literalmente. Se ve también, por ejemplo, con lo que son los lisérgicos, que en Uruguay se venden lo que son las dietaminas, todo lo que es el mercado, por ejemplo, de lo que es el MDMA, todas esas cuestiones. Se venden adulteraciones que incluso generan muertes. Todo esto porque se genera justamente porque son productos que no pueden estar blanqueados en el mercado. Ahora, entender que la despenalización podría ser la mejor forma de resolver los conflictos sociales relacionados a las drogas no es solo eso, sino que entender que es un camino, es hacia dónde avanzar. No es como que se hace magia, se saca la ley de estupefacientes, se regularizan las drogas y está todo perfecto en Uruguay. No, hay un montón de pobreza, hay un montón de inseguridad, hay un montón de problemas sociales, hay un montón de asentamientos, hay un montón de gente que es drogadicta. Ahora si salimos por la calle vamos a ver un montón de gente que está destrozada por la pasta base. El problema es muy profundo. Ahora la cuestión es, en este problema profundo que tenemos en Uruguay, encajado en lo que es el entramado social de la cultura uruguaya, y más especialmente en Montevideo, ¿vamos a seguir con las políticas directamente punitivistas? Por ejemplo, Ley 19.172, que es la que regula el cannabis en Uruguay. Vamos a seguir, por ejemplo, criminalizando más a las personas que, por ejemplo, puedan tener cannabis. Por ejemplo, hace poco se dio, por ejemplo, el caso de una mujer en Punta Ballena, la cual cocinaba trufas y brownies canábicos. Fue presa, tiene 2 hijos y se fue 2 años presa y ahora está en la cárcel, le robaron el colchón. Y ahí está, ¿por qué? Por tener plantas de marihuana en su casa y por cocinar brownies. Y son casos que se siguen dando, y es también cómo entendemos la ley en Uruguay, que es esta lógica punitivista. Y ahí es que nos tenemos que preguntar, ¿queremos seguir con esta lógica punitivista en la cual la solución la vemos como aumentar las penas y criminalizar a aquellos que, bueno, comercializan distintos tipos de drogas? Y ni siquiera hablamos de distintos tipos, como digo, Ley 19.172 es específicamente, por ejemplo, el comercio de cannabis. Bueno, es avanzar hacia entender que es necesario en Uruguay avanzar hacia la despenalización. Eso se puede lograr de a poquito, se puede lograr, por ejemplo, modificando en principio lo que es la ley 19.172 para que se comercialice, por ejemplo, libremente lo que es el cannabis. Bueno, y es avanzar hacia eso, ese punto hacia el que se quiere avanzar como uruguayos
y no tanto hablar de penalización sí, de penalización no, como si fuera una cuestión de magia que de un día para otro se legalizan todas las drogas, sino que es entender cómo está funcionando el sistema jurídico en Uruguay y hacia dónde se están enfocando las fuerzas del orden, que se están enfocando en perseguir, por ejemplo, a personas que tengan un frasco de cannabis y no, por ejemplo, en perseguir a pedófilos. Es un poco esa la lógica de lo que hay que discutir en cuanto al tema de las drogas. Bueno, no quito mucho más tiempo, es un tema extenso, es un tema largo, es un tema del que seguramente Tienda Libertad tenga libros también para poder estudiar, anda por allá atrás. Pero bueno, es un tema que vamos a tratar desde el partido, que vamos a proponer propuestas y lo vamos a discutir con cualquiera de los partidos políticos que se presenten al debate y vamos a ir de cabeza porque, bueno, es un tema que lo tenemos muy estudiado y es un tema en el cual es necesario presentar propuestas. Por parte de la persona que era riesgo y ese riesgo, o sea, hace más rentable el narcotráfico, ¿no? Claro. O sea, porque claro, si vos tenés un producto que es legal, vos te estás haciendo que haya más competencia, entonces vos sacás las mafias. En cambio, si es un producto que tiene riesgo, lo más probable es que se junte con políticos, con una persona con otra, y además, o sea, ese riesgo va a tener algo caro y va a perder la calidad y también toda la recompensa que genera eso, ¿no? De la mano, por ejemplo, lo que dice Joel, la otra vez estaba leyendo un libro, se llama Historia Global de las Drogas del año 1500 al 2000, que es de Richard Herbert Heinz, o si lo quieren buscar. Bueno, en el mismo se habla de que, por ejemplo, si vos querés extinguir lo que es el mercado del narcotráfico, tenés que atacar aproximadamente lo que es el 80% de la oferta a nivel mundial. Actualmente, ¿saben cuánto se logra ahogar? Aproximadamente entre un 2 o un 3%, en algunos países un 5%. Es una lucha perdida desde el arranque. Y también lo que sucede es que cuando vos prohibís un producto, este producto entra también en lo que es un mercado de la clandestinidad. Y no solo se genera el tema de las adulteraciones, sino que también es mucho más rentable. Y se vende también muchísimo más caro. Y es un negocio. Y es un negocio que se termina relacionando también con todo lo que son las mafias. Porque ¿qué es el narcotráfico? Mafias criminales que utilizan a las drogas para financiarse. Es eso algo la ley seca, por ejemplo, que el mismo alcohol, o sea, generaba ceguera y montones de cosas que Todo ceguera. Claro, todo ceguera. Y hay un tema aparte para potenciar un poco lo que dijeron Joel y Nelson, de cómo funciona el mercado de las drogas a nivel económico. Los narcotraficantes son un monosopio, que vieron que está el monopolio, que es cuando existe un único vendedor. Por ejemplo, acá hay unos cuantos acá en Uruguay. Pero ellos son los únicos compradores, por ejemplo, los productores de la hoja de coca en América Latina, ellos son prácticamente el único comprador, porque después los compradores legales tienen una demanda que es mínima comparada con ellos. Y aparte, como tienen una capacidad de hacer la violencia que no tienen los compradores legales, se convierten en los únicos compradores de los productos básicos con los que se producen las drogas, ¿no? Hicieron un estudio que en los años de la política de la guerra contra las drogas que impulsó Nixon y otros gobiernos de Estados Unidos, lo que trasladaron fue el conflicto contra las drogas de los países ricos, consumidores, Estados Unidos y Europa, trasladaron el foco hacia los países productores y de tránsito pobres. Pagaron millones de dólares para que los ejércitos de Colombia, de Perú, destruyeran los campos de cultivo de droga. Estoy viendo un libro que es Narconomics, de un escritor inglés, de un economista inglés, ahora no me acuerdo el nombre, y le pagaron millones de dólares a los ejércitos latinoamericanos para que destruyeran los campos de droga, sufriendo muertes, porque los narcotraficantes obviamente defendieron eso, y lograron apenas una suba del 10% en el costo de la droga. O sea, los productores peruanos, colombianos y bolivianos estaban vendiendo la tonelada de hojas de coca a unos pocos cientos de dólares. La destrucción de esos campos hizo que la vendieran a unos pocos cientos de dólares más. Y eso, al ser ilegal, lo que le va agregando el precio realmente de por qué vale tanto la droga, en cada etapa de transporte que va haciendo una cadena, primero la producen, la convierten en cocaína, y ahí ya le agregan 4 o 5 veces el valor. Luego lo transportan la primera parte del viaje hacia los mercados demandantes ricos,
y ahí ya se duplica el valor. Luego, nuevamente, el gran productor lo manda a unos medianos distribuidores, ahí se duplica, triplica el precio nuevamente. Y finalmente, los pequeños narcos nuevamente duplican y triplican el precio. Entonces, atacar los pequeños productores en América Latina hizo un efecto mínimo, porque el aumento del precio realmente estaba en todas las otras partes de la cadena. Y el gran problema que tiene la política actual contra las drogas es que castiga muy severamente al pequeño productor y al pequeño consumidor y al pequeño distribuidor, olvidando toda la demás parte de la cadena que puede ser mucho ahí. Claro, es fácil, es mucho más fácil atrapar al pequeño narco de barrio que no tiene la capacidad de defenderse, que no tiene la capacidad de contratar abogados, que no se puede esconder porque vive en un mismo barrio, sin mansiones, sin helicópteros para huir. Muchas veces en casa de chapa directamente. En casa de chapa, con dinero. Y realmente hay países que han demostrado un éxito cambiando esa lógica, saliendo de la lógica punitivista de pensarlo como una guerra que ya está perdida y empezar a cambiar. Por ejemplo, en Suiza descubrieron que en Suiza tenía un problema de consumo de metanfetaminas muy grande y descubrieron que el 85% del problema de drogas estaba en un núcleo duro de consumidores que aparte eran vendedores, que compraban y vendían para obtener dinero y obtener suministros para su propia adicción. Entonces, enfocándose en políticas no violentas, sino de ayudarlos a reintegrar la sociedad y dejar esa adicción, lograron cortar prácticamente a la mitad en unos pocos años el consumo de drogas. Y de VIH también. Eso mismo. Y otros países que han transitado en distintas etapas de despenalización también logran romper esa cadena tan grande que genera tantos millones de dólares para la delincuencia, logrando que los consumidores puedan acceder a un producto de mejor calidad, más seguro y al conseguir ese producto, romper toda la cadena. Ustedes, como saben, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. La guerra con el narcotráfico se enfocó en los dos eslabones del medio, pero esos eslabones simplemente se iban acortando. Si vos lo rompías en un punto del consumo, rompiendo las cadenas del consumo, rompiendo los hábitos del consumo, ayudando a la gente a salir de las drogas, mientras tanto permitiéndoles que consideran un producto más saludable, hicieron un efecto mucho mayor contra el narcotráfico que décadas y décadas de una guerra de helicópteros, de pagarle ejércitos latinoamericanos, de todos los demás conflictos que no llevaron a nada. Claro, lo que comenta Francis justamente, y esto va muy de la mano de que Uruguay en los años 70 adoptara las políticas públicas que recomendó Estados Unidos. De hecho, se ve con este gobierno, cuando estaba Heber en el ministerio, pedía que la DEA se instalara nuevamente acá en Uruguay, que nosotros entendemos que eso no va a solucionar el problema. Pero en pocas palabras, ¿cuál es la situación? Nosotros lo que planteamos es pasar de esta situación de prohibicionismo y persecución a una situación en la cual los recursos del Estado se destinen al prevencionismo y se pueda transicionar a una sociedad educada en materia de drogas. Que esto es un trabajo tanto de lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Salud como también de lo que es la educación pública, que en general también hay muy mala educación, no pública necesariamente, todo tipo de educación, ¿no? O sea, hay una muy mala educación en general de todo lo que es el tema de drogas. Generalmente, por ejemplo, un adolescente no sabe diferenciar cuáles son los distintos tipos de drogas. Y eso es un problema, si no sabe diferenciar, por ejemplo, lo que son los opiáceos, los distintos tipos de psicoactivos, cómo el alcohol funciona como droga, cómo, por ejemplo, el alcohol genera, por ejemplo, más degeneración mental en lo que es el campo de la memoria que, por ejemplo, la propia marihuana. Esos son temas que no se manejan. Como sociedad es importante también estar educados para también poder atacar la problemática de las drogas. No, el prohibicionismo no resulta. Ya se vio en la época, como bien decía hoy yo, el tema de la ley seca en Estados Unidos, que lo único que hizo fue fomentar más alcohol, fomentar Al Capone, fomentar las mafias, todo eso que pasó en Estados Unidos con el alcohol, bueno, se ha replicado a partir de 1932, que fue cuando se terminó la ley de la prohibición, se ha replicado con la droga, ¿no? Cosa que nosotros entendemos que es una batalla perdida para el Estado, que el Estado no debe más ya gastar su dinero en eso, sino que debe buscar otros caminos. También hay una cosa que es el grande vendedor de drogas también el Estado. Claro, también esa es la verdad. Por supuesto, siempre se dice combatir la droga no la combate. Claro. Yo lo vi, una anécdota rápida, yo se lo vi, mi propio ojos, yo laboraba, trabajaba ese día de noche en un boliche, había dos personas que eran de narcotráfico, ¿no? País, y un comisario de la Guardia de Policía. A ver, cómo explicar los problemas, donde ve gancho. Sí, estaba
me imaginé que cubría la espalda de un pequeño narcotraficante que venía dentro del boliche. Y después se dividían las ganancias. Y no quiero saber quién estaba arriba de ellos. No, supuestamente las 3 personas del boliche que tenían que combatir el tráfico de drogas del boliche eran los que estaban metiendo. Dos de narcóticos y un comisario de policía. Por eso son cosas que pasan. Digo que justamente esa cadena tan larga de prohibicionismo y legalización Claro. les da unos márgenes y unas ganancias tan grandes a los que están en la punta del Porque tienen el poder, es así. El poder, ¿no? Porque La ley se puede derogar mediante decreto presidencial o tiene que pasar por el Parlamento. ¿Qué cosa? La ley de drogas acá en Uruguay se puede derogar mediante decreto. No, la ley tiene que derogarla con otra ley. No hay otra. Pero o sea, en determinado caso la podrías hacer vos o te digo. Una ley, claro, la ley se deroga con otra ley. Claro. O sea, no con un decreto, con el tema de jerarquía. Con el tema de jerarquía, vos no podés hacer un decreto para dejar sin efecto una ley, tenés que hacer otra ley para sacarlo. Y un decreto, con otro decreto se saca. Por ejemplo, hay decretos que, por hablar una cosa clara que no ha hecho este gobierno, por ejemplo, los decretos que permitieron las jubilaciones beneficiosas para los tupamaros, que incluso se pasan de uno a otro, el que estuvo de repente preso y el que estuvo exiliado cobra uno el doble que el otro, creo que el que estuvo preso cobra el doble. Y entonces, en definitiva, el gobierno no quiso hacerlo. Podría haber sacado un decreto que dejara esas jubilaciones de privilegio y no lo hizo, lamentablemente. Lo vemos en Argentina, tú tenés el caso claro de Milei, que ahora va a sacarle la jubilación de privilegio a Argentina. Es clarito, ahí tenés un caso que lo podés comparar. Un presidente que toma realmente el toro por las astas y entonces dice, bueno, esta jubilación de privilegio no va más, no corre más. Es lo que está haciendo. No, bien como decían los compañeros, lo que tenemos que tener claro que es punitivismo y garantismo. El garantismo fue lo que hizo San Martín en Argentina, que se extiende para acá y que es lo que proponen sus estudiantes, ¿no? O sea, entiende que los delincuentes son unos pobres desgraciados, que son víctimas del capitalismo, víctimas de la situación social, víctimas de su hogar destruido, no sé, las excusas que en realidad, claro, la victimización, como se da la victimización, por ejemplo, con la ley de ideología de género, o sea, de la mujer en este caso, ¿no? En este caso, para el Frente Amplio, la víctima eran los delincuentes, y no se acuerdan para nada nunca de la gente que ha sufrido por culpa de ellos, por culpa de un delincuente, ¿no? O sea que realmente nosotros estamos totalmente de acuerdo. Además, en nuestra filosofía nosotros decimos claro que nosotros entendemos que tiene que repararse siempre la víctima, eso es lo primero. Cuando hay un delito, la persona tiene que ser responsable por el delito que cometió, pero no mandándolo en cana, no sé, 10 años, no. Tiene que responder por el daño que le causó a una persona. Si le rompió un tema de una casa o le provocó alguna lesión o algo, de alguna manera tiene que hacerse Ley de daño. Ley de daño. Claro. Bueno, no sé, Sí, la sabe, sí. no sé tanto, Sergio, pero por lo menos que devuelvan lo que hicieron. Sí, claro. ¿Verdad? Por lo menos que se hagan responsables, ¿viste? Ya sea trabajando en la cárcel, ya sea con alguna tarea que se pueda encomendar, pero que realmente pongan sobre la mesa el daño que causaron y lo reparen. ¿Qué opina de las privatizaciones en la cárcel? Mirá, yo por la experiencia mía, yo creo que es buena, por ejemplo, la cárcel de Punta Arenas. La Punta Arenas vos vas, está limpia, los lugares que ellos tienen no hay, claro, no hay 8 o 10 adentro de una celda. Claro, por ejemplo, un poco cómo funciona Punta Arenas, sí, marco normativo. Sí, mirá, es lo que tienen una cárcel que es privada, o sea que reciben un canon, una empresa les paga, y la empresa tiene los guardias de seguridad de ellos. ¿Verdad? Ellos van ahí, se encargan de hacer la misma tarea que ven en el CONCAR, pero la hacen mucho mejor, porque en el CONCAR hay mucha corrupción, claro, no se puede meter nadie, yo lo veo desde hace 30 años. ¿Por qué todos tienen celulares? ¿Por qué todos tienen, de repente hay algunos que tienen unas pantallas así, ¿viste? Sí, están conectados a DirecTV, es una propaganda, pero la verdad tienen a DirecTV y todos ellos. No se pierde ningún partido. No se pierde ningún partido, ¿viste? No tengan ninguna duda de eso. No, es lamentable. Nosotros tenemos que pasar a una escuela que se llama la Escuela Funcional del Delito, que es una escuela alemana, que establece claramente, mira, hay que ver cuáles son los bienes jurídicos a proteger y realizar una tarea integral de prevención del delito, ¿viste? No ser ni punitivista como es acá, o sea, con el hacha como te dan, o garantista diciendo, no, el delincuente es una pobre víctima. No, una escuela funcional en la cual se entiende todo. Francis, yo en ese caso, no quiero contar, me dio un trabajo la otra vez, pasó muy bueno, sobre el tema de cómo eran las cárceles en Finlandia, creo que era, ¿no?
Y entonces, bueno, era totalmente distinta, porque acá nosotros gastamos, ustedes saben, 40.000 pesos por cada preso. Ellos con 20.000 pesos, haga la cuenta. La verdad que es un montón de plata. Gastamos 40.000 pesos por cada preso. Cada persona que está privada de su libertad, ahora le dicen PP, que es persona privada de libertad, tú le conoces por eso. Bueno, le pagamos 40.000 pesos, gastamos en cada uno. Y esa plata no vuelve. Esa plata, lamentablemente, es una plata tirada que hace el Estado, porque ni se lo reeducan. Ellos, en definitiva, lo que atienden, por ejemplo, cuando están en la cárcel, a qué es lo que más les importa. Como sea la retención de la pérdida. Todo lo que tenía, todo lo que Sí, evidentemente que sí. Es como la etapa. Exactamente igual la desmonopolización es lo que nosotros proponemos. Una desmonopolización proponemos también que todas las empresas públicas pasen a ser privadas. Va a ser un tema, pero lo proponemos porque entendemos que sí, no podemos tener empresas como acá, como UTE, como OCE, yo qué sé, como Antel. Bueno, Antel tiene una parte que está privatizada, pero en realidad lo que entendemos nosotros es que hay que crear sociedades anónimas, ellas, y que en esas sociedades anónimas tengan sus directorios y cada una de las personas que quieran adquieran acciones, ¿no? Evitando por supuesto lo que le llaman la economía de compadres, ¿no? ¿Qué era la economía de compadres, como dicen en México? Era que se arreglaban como también los oligarcas en Rusia, ¿no? O sea, gente que eran jerarcas, que pasan después cuando se cambia el régimen a privatizar, a ser los dueños. Uno no sabe muy bien cómo la compran, pero la compran, la empresa. Pasó con los oligarcas rusos. Nosotros no queremos eso, queremos que haya acciones que la gente pueda adquirir en la bolsa de comercio y que esas acciones después las invierta en Para que tengas una idea, ANCAP tiene casi las mismas pérdidas que Aerolíneas Argentinas. Imagínate. 2 millones de dólares por día pierde. Claro, imagínate. No puede ser, no puede ser. Y cada vez la gana más, ¿verdad? Sí, la gana más. Tienen el monopolio, o sea, no es solo ridículo. Lo viste en la televisión. Tienen el monopolio. A ver, Nacho ya fue, quiere hablar. A ver, Nacho, dale. Fuerte, Nacho, para que te escuchemos todos. Claro. Sí, un proceso donde la empresa básicamente se rompe en acciones. Ustedes, como saben, cada acción representa una cuota parte de propiedad sobre la empresa y luego distribuirla hay que encontrar una manera lo más equitativa posible, hay que hacerlo del modo más transparente posible, que eso sea auditado por organismos contables internacionales, de que realmente se esté distribuyendo eso a los trabajadores, ¿no? Y también eso habría que ver los detalles, pero yo creo que estaría bueno que tanto se dice que son de todos los uruguayos. Si se rompiera en 3 millones de acciones, bueno, que cada uruguayo recibiera una acción, Claro, que eso es Porque otro va a pasar un momento que va a pasar como un viejo. Y que se va a fundir. Totalmente, se va a fundir. Menos mal que no tenemos a ningún quisiloco nosotros, pero puede haber alguno en el frente alto, puede salir alguno para que. Siempre ser privatización y de monopolio. O sea, tiene que empezar con Evita. Claro, tienen que competir. Esa es la idea, que compitan todos. Cada uno tiene un nicho de mercado. Eso también hay que entender que es un proceso de transición, ¿no? Como todo. Por ejemplo, se plantea privatización de OCE, desmonopolización, sería un proceso de desmonopolización por el cual actualmente todas las cañerías y todo se encarga OCE, ¿no? Bueno, hablo más alto entonces. Bien, hablo más alto, dale, buenísimo. Lo que entender que el tema de las privatizaciones no es tampoco de un día para el otro. Es un proceso, o sea, de transición. Por ejemplo, el caso de OCE en Montevideo no se va a aplicar de un día para el otro porque tienen que entrar nuevos competidores. Eso puede demorar un montón de años perfectamente. Por ejemplo, el caso de UTE, si vos desmonopolizás y planteás el tema de la privatización, tenés, por ejemplo, el tema de las redes subterráneas. Yo que he trabajado, por ejemplo, en el sector eólico, conozco la experiencia, por ejemplo, de que empresas privadas mandan, o sea, empresas eólicas, ¿no? Parques eólicos, mandan, o sea, bueno, capaz que explico esto para que se quede un poco claro. Hay como 3 niveles en lo que es la eólica, que vendría a ser los que hacen el parque eólico, que vendría a ser el cliente, luego la empresa subcontratada, que vendrían a ser los que trabajan en los molinos, y a veces hay una parte tercerizada. Como la parte esta del cliente, la que hacen los parques eólicos y los molinos, la energía que generan tienen que tirarla a las líneas subterráneas. Esto es monopolio de UTE. ¿Qué es lo que sucede cuando las líneas de UTE se saturan? Que al parque eólico lo mandan a parar.
porque el parque no puede mandar más energía a lo que son las líneas de UTE porque se saturan. ¿Qué es lo que sucede con esto? Estos son pérdidas para empresas privadas, millones de dólares de pérdida, obviamente. Ahora, esas pérdidas, ¿quién las financia? Todos nosotros. Somos nosotros los que financian esas pérdidas porque La estamos en obra monopolio. pública. Claro, la obra pública es igual, otro curro. Al menos, por ejemplo, se plantea el tema de la desmonopolización cuando una empresa privada, si va a pérdida, pónganle, ahora actualmente igual se va mucho a pérdida por culpa del monopolio también, pero si fuese a pérdida, al menos es la propia empresa la que asume los costes y no se le traslada al pueblo uruguayo, que ese es un tema también de los monopolios. Siempre las pérdidas nos las trasladan a nosotros Sí. y las ganancias Eso pocas veces. pasa con los empresarios prioritarios. A partir de los impuestos, claro. A partir de los impuestos todos Yo nosotros... trabajé en una empresa que es implementaria, que tenían todos los servicios del Estado, todo, ANE, educación pública, todo tenían. Seguro, nunca quebraba. Pasaban con las macanas y la empresa seguía funcionando igual. Pero Sí, sí, porque no tenía quiebra. que tenemos un Privado, si Estado. vos quebrás, fuiste. No tenés chance. Por eso es que hay que avanzar. Sí, no, volviendo un poco a lo que decía acá el amigo, no, el tema es que realmente es compleja la situación del Uruguay. Cuando nosotros vemos que se nos habla de que la inflación es baja, 4,5. Ayer lo hablaba justamente con el estimado Jorge aquí. Yo entiendo que es muy alta esa inflación, ¿no? Realmente no es una inflación que esté de acorde a lo que tiene que ser una economía en desarrollo, ¿no? Porque se baja así la inflación, pero ustedes van a comprar frutas y verduras, puestos, al supermercado, todo está subiendo, todo siempre tiene un desnivel. Supuestamente está en un 6%. Claro, pero vos ves que el rango media que fija el Banco Central es de 3 al 6%, ¿no? ¿Por qué no fija una cantidad menor o directamente no fije ninguna y que sea baja? Porque la verdad es como una tomadura de pelo, ¿no? Lo vi de la mano. Claro, te dicen, mirá, va a ser baja, pero en realidad después no, mirá, por eso y por otro subió. Y además este año no se olviden que tenemos el carnaval electoral. Ojo, no se olviden. Y hay otra cosa también que le intentan mantener más artificialmente, que las mediciones sean lo más bajas posible, porque para medir la pobreza acá en Uruguay Claro. se decidió utilizar el método más burdo, digamos, y más en bruto, que es el método del ingreso, ¿no? Entonces vos tenés dos categorías indigentes, que es si tus ingresos son menores a tal monto, que creo que eran 4.000, 5.000 pesos, no me acuerdo el número exacto, y luego pobre, que era entre indigente y pobre, era si ganabas, o sea, dentro de una familia, agarraban los ingresos, los sumaban todos y los dividían en tu núcleo familiar. Y si, por ejemplo, eran menos de 11.000 pesos por persona, en ese núcleo familiar se decía que son pobres, ¿no? Entonces, ese método está utilizando el IPC, el índice de precios al consumo, que está basado en la inflación, en el aumento de precios. Entonces, precisan que las mediciones de inflación sean lo más bajas posibles para mantener también que la medición de la pobreza también sea lo más baja posible. Porque si apuntaran a una medición que fuera más realista, la pobreza sería mayor. Claro. Aparte que ese método de medir la pobreza es uno de los que mejor te permite manipular las cifras. Sí, Porque no toma en Como cuenta... hizo el Intel en Argentina. Eso mismo. No toma en cuenta si la persona realmente está satisfaciendo sus necesidades más básicas. Un 3% y un 7%. pero la canasta, si no me falta Se acabó que la canasta son alrededor de 180.000 pesos. Para una familia de 4 personas. Creo que se calcula eso. Estaba mucho más alta la canasta que... Claro, y en una familia no creo que mucha gente llegue a darse ese lujo de ganar tanto. Bueno, mucho que se habla en Brasil de que Lula supuestamente, fuera que él lo admitió mismo, que iba por congresos de la ONU, etcétera, mintiendo abiertamente sobre las cifras de pobres. Pero además, una de las cosas que hizo fue justamente eso, fue agarrar lo que era la clase indigente transformada en pobre, lo que era pobre transformándose en clase media. O sea, nunca sacó a nadie de la pobreza. Les dio 100 reales por mes, los cambió de nivel y ahora son todos clase media. Claro, que es muy bajo el que hace Y así, y con eso él cree que es el salvador del mundo que sacó a, no sé, 140.000 millones de personas de la galaxia de la pobreza, gracias a él, básicamente antes de la ley comía y de repente todo sí. Lo que hicimos bien. Todo legal, diría. Todo legal. mismo hace eso. Sí, perdón que Nacho quiere hablar allá, a ver si Nacho dale. Hablaron sobre el periodo de reducción de pobreza, no sé si sabe de alguno que sea más de la
Sí, en realidad yo creo que, en mi opinión, lo mejor sería juntarse en Uruguay, economistas, de otras profesiones, y desarrollar un método de medición de la pobreza que tome en cuenta la realidad uruguaya. No solo copiar directamente otro internacional y hacerlo por etapas, ¿no? Por categoría, ¿no? Medición de las necesidades básicas insatisfechas, calidad de la vivienda, por ejemplo, puede ser. O sea, hay muchísimas cosas realmente en un estudio muy profundo, pero creo que hay que hacerlo desde una óptica uruguaya, ¿no? Por ejemplo, un uruguayo va a consumir una serie de cosas, ¿no? Culturalmente, mate, asado, que en otros estudios no están tan enfocados, porque lo tratan de hacer tan genérico y tan amplio. Entonces, por ejemplo, si tomamos uno y lo tratamos de trasladar directamente y copiarlo, nos van a dar unos números que seguramente no reflejan la realidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que desarrollar uno basado en necesidades, basado más en la canasta básica, más cercano a la canasta básica y tomando en cuenta la realidad uruguaya. Creo que eso tiene que ser los tres pilares. Después los detalles es un estudio que va a llevar meses de desarrollo. No, además, nosotros tenemos un salario mínimo que está. El gobierno se enorgullece del salario mínimo uruguayo, ¿no? Pero en realidad, primero, en el caso nuestro, de los libertarios, estamos pensando en un régimen de regular el mercado laboral. Nosotros entendemos que, y justamente un amigo que es almacenero me decía, mirá, hay tantos almacenes que van a la quiebra o porque la intendencia directamente les aplica unas fitas terribles porque de repente tenían un paquete de galletitas vencido. Que un paquete de galletitas, yo que sé, Green Cracker o la que ustedes quieran llamar, no puede provocar algo en la salud de una persona como para que le pongan a alguien una multa de 50 huevos, que son 100.000 pesos. Disparate. Muchos almacenes se están cerrando, Cambado se está quejando por eso, por ese tema. Y también, ojo, también está el tema del mercado laboral en cuanto a las leyes laborales que eran del año 42, que establecieron, del año 46, perdón, que establecieron toda la parte de la indemnización por despido, ¿no? Que son hasta 6 meses como máximo en función del tiempo que la persona haya trabajado en el turno, ¿no? Y eso realmente, nosotros entendemos que debería pasarse un régimen similar que la mochila austríaca, que acá el amigo Joel fue que de alguna manera me hizo ver la utilidad. ¿Qué es la mochila austríaca, no? O sea, es un porcentaje del sueldo que el patrono vuelca en una empresa similar a una AFA, que es de cargo solamente del empleado, ¿no? Del trabajador. El trabajador es el que puede disponer de eso. Cuando termina su relación laboral, por despido, por renuncia, bueno, él con ese dinero puede hacer lo que quiere. O puede solicitarlo y agarrarlo, o puede directamente usarlo para que se vaya acumulando a medida que vaya trabajando en otros lugares. Porque no se olviden que la carga laboral en Uruguay, si vemos con el tema del PPS, es el 15% que paga el patrón por el empleado, que en realidad lo paga el empleado, ¿no? ¿Entendés? Después un 7,5% que paga el empleado y más el famoso COFI. Total del 20%. Claro, más el famoso CONASA, estamos hablando del 25%. Les recomiendo que lean, si pueden, el trabajo del profesor Huerta de Soto, que habla muy claro sobre una reforma laboral que implica, por ejemplo. Por ahí hay libros. Claro, también, ahí lo tienen, están ahí a sobre. Luego nosotros también les adelanto que en algún momento, si Dios quiere, vamos a hacer con el partido, vamos a poder crear una biblioteca o virtual o como sea, para que la gente Tenemos pueda... la libertad ahí que mejor que es imposible. Mejor que es imposible, no, pero para que la gente pueda acceder también a los materiales que quieren. No, el profesor Huerta de Soto dice muy claro que tiene que pasarse una indemnización más flexible, que toma el ejemplo de España, pero creo que se puede trasladar a Uruguay, en el cual de repente la indemnización puede ser 1 o 2 meses con un preaviso, ¿tá? Y que permita a su vez mayor flexibilidad del mercado laboral, ¿no? Claro, porque un patrono de repente que le dice, bueno, tiene que despedir a una persona, de repente porque no le dan los números, y esa persona le viene con una indemnización por despido hecha con un abogado, la verdad que me consta que es así, de 200, 300 o 400 mil pesos. No puede afrontar. En la mayor parte de las veces no se puede afrontar eso, ¿no? Y eso provoca muchas veces el cierre de la empresa. Bueno, cuando yo estaba, hicieron una masa de despidos. ¿Pero por qué? Porque la empresa estaba subsidiada por el Estado. Claro. Entonces, el tipo agarraba, bueno, dale vos, y dale vos. Claro, pagaba el Estado, pagamos nosotros. Pero si vos tenés que pagar, no. Claro, pero pagamos te fundí.
Sí, Sergio, ¿te escucho? No. Te estaba calmando la cabeza nomás. Sí, te escucho. ¿Tu nombre, perdón? Dale, oye, ya. ¿Cuál es el único grupo que tiene la segunda tasa arancelaria más alta del continente? Sí, no tengas dudas, porque mira, tenemos el IRPF. No, a ver, primero, lo que ustedes nos preguntan, ¿qué nosotros queremos derogar primero que nada? El IASO. Vos me decís, ¿qué querés derogar primero? El IASO. Después pasamos a una reducción del IRPF hasta su absoluta abolición, ¿no? Y yo hablaba con el contador Orlandelli, y justamente tengo la idea también de proponer el IVA ventas. El IVA ventas era algo que existía en Uruguay hace 50 años, ¿no? O sea, vos ibas y pagabas solo al final cuando comprabas el producto, ¿no? O sea, si ibas al almacén de tu barrio y querías una botella de Coca-Cola, bueno, ahí tenías el IVA, pagabas ahí el IVA, pero no pagaba el IVA el almacenero, no pagaba el transportista, no pagaba la empresa, la Coca-Cola que lo hacía, ¿no? ¿Eso qué hace? Iba a hacer que el precio siempre fuera menor. Claro. Una acotación acá, cómo funciona el IVA actualmente, uno lo ve que está en los productos y dice, IVA, este producto que saldría 100 pesos me sale 122. Bueno, la realidad es que el IVA es el impuesto al valor agregado y en cada parte de la cadena, salvo la primaria, que es la de producción agrícola, que esa no está tasada por IVA, por ejemplo, un pedazo de pan. El pan se produce en trigo y eso no está grabado en IVA. Ahora, el molino que lo compra, ahí sí genera IVA en el valor que le agregó, ¿no? En diferencia del trigo. Compra la bolsa de trigo a 100 pesos y la vende a 200. Y el molinero cuando la convierte en harina, ¿no? Esos 100 pesos que generó el molinero van a estar grabados con un 22% de IVA. Eso a su vez se lo traslada al panadero. El panadero, póngale que le agrega otros 100 pesos y bueno, se agregan entonces otros 22 pesos más de IVA. Y luego, así sucesivamente, se va cargando la cadena que llega al consumidor final. Entonces no es que el IVA simplemente sea el que estamos pagando en el producto final, estamos pagando en cada etapa. ¿Sí? Una pequeña aclaración igual, para que no se pierda. Claro, sí. Claro, vos tenés el IVA compra, sí, a nivel de la empresa, vos tenés por un lado el saldo de IVA compra y por el otro lado el saldo de la venta. Más ahora la aplicación electrónica tenés en un agregado 20.000 pesos para pagar el IVA. Entonces, si vos guardás un registro de IVA compras, que pagás ya a tu proveedor 10.000 pesos de IVA, la que IVA pagás a la diferencia. Claro, sí, se manda sobre la ganancia que pone. Por eso esto es el valor agregado. Vos te tenés pagado y lo que agregaste. Claro. En la primera te lo que antes del año 74 el IVA era un 10%. Antes del año 74 el IVA era un 10%. Fue subiendo hasta que, bueno, primero que después tuvieron que crear el IRPF, es lamentable. O sea, es un avance contra la derecha de la propiedad. Una pequeña aclaración y ya te cedo la palabra que estás aceptando así. Tu pregunta creo que iba enfocada un poco más al tema arancelario, no tanto del sistema tributario. Sí. Aclarar que un poco la idea del Partido Libertario en cuanto a lo que es la propuesta del sistema, o sea, el tema arancelario, es que actualmente en Uruguay el único régimen lógico es el de que vos, si importás menos de 3 veces al año por menos de $200, es que no te están grabando por impuestos. Después ya te... Bueno, hablo más alto. A menos que no importes por menos de $200, 3 veces al año, ya te empiezan a cobrar impuestos arancelarios. Lo cual en un país como Uruguay, que es un país que no crece en lo que es producción nacional, es totalmente ilógico. Lo único que hace es encarecer los productos uruguayos. Desde el Partido Libertario la idea es transicionar a que todo el régimen sea completamente libre, como funciona actualmente el régimen de menos de 3 importaciones por $200. ¿Para qué? Para que el uruguayo pueda comprar totalmente libre de impuestos. Porque para la venta. Claro, sí. No sé. Sí. Ahora sí. Comentaste recién sobre cuáles eran los impuestos que te gustaría disminuir o eliminar. Quería acotar que un impuesto que a mí me parece totalmente malo es el IMESI. Porque el IMESI básicamente es tipo, le quiero poner impuesto a esto y no sé cómo llamarle, poner el IMESI y el número que quiera. Al punto de que las camionetas y los vehículos diésel tienen un 110% de IMESI y yo tengo que comprar una camioneta de $20, vas a valer $40.000 solo por el IMESI, más el IVA y demás. Sí, lo escucho.
Sí, claro. Estamos, que lo vieron, ¿se acuerdan con la sequía? Sí. ¿Cómo bajaron el agua, por ejemplo? Tú comprabas una botella de agua embotellada y salía mucho más barato. ¿Por qué? Porque eso era el imbécil que tenía. No, y el comentario era que también hay productos puntuales que pueden hacer un gran efecto si se reduce. Por ejemplo, la maquinaria, como puede ser camioneta o demás, porque baja los costes, y también de los vehículos en sí, porque quizá vos vivís en un barrio bastante lejos, que tenés que conformar con el trabajo que tenés, pero si haces 20 kilómetros en auto, capaz que tenés mucho mejor trabajo, claro, pero no puedes acceder porque te da para una moto y no para un auto. ¿Y por qué? Porque tenés que pagar el Messi. Y yo lo he vivido muy de cerca eso y se nota mucho ese. ¿Sabes que en el sentido de lo que tú decís, no voy a recurrir a Adam Smith? Muy viejo Adam Smith, escribió en 1776 su famoso libro, pero él tenía una razón en algo que decía y que después además se aplicó. ¿Cuál es? Hay impuestos que el costo que ellos tienen para cobrarlo no justifica su existencia. Vos vas a la DGI, ves un montón de gente que está en función del tema del IRPF y de los impuestos que de alguna manera. Hay buenos impuestos que hay que eliminar, porque si vos de repente tenés de costo para cobrar un impuesto que te da, yo que sé, 10 millones de dólares, por ejemplo, y tenés un costo de 8 millones de dólares, ya no vale la pena. No vale la pena porque ese dinero que estás gastando vos, lo estás sacando del contribuyente, y lo único que estás haciendo es pagando sueldos de administrativos, de funcionarios que están ahí. Basta ver la DGI para ver cómo creció después de la reforma tributaria que hizo muy bien, bueno, entre comillas, Danilo Astori, yo diría muy mal, pero para algunos muy bien, en el año 2008, que implicó que se creara, por ejemplo, el IRPF. El IRPF, cuando existía en la década del 50, solamente cobraban a partir de los $3.500. O sea, nadie pagaba por debajo de los $3.500 el impuesto a las retribuciones personales. Lamentablemente, a partir del año 2008, con Danilo Astori se creó un impuesto que es un impuesto a los sueldos, ni más ni menos. Es un impuesto en el cual te cobran a vos, si vos trabajás más, te cobran más. En vez de cobrarte menos cuando vos seas más productivo. Que ese dinero que vos ganaras lo pudieras devolver a la sociedad. Pero no, el Estado quiere quedarse. El Estado te lo quiere robar y no hay caso. Sí, lo escucho. No, agotar algo al respecto, ¿no? IVA, IAS, patrimonio, renta, llámele como usted quiera. Esos impuestos es porque el Estado que tenemos en Uruguay es excesivamente grande, ineficiente e ineficaz. Entonces, los distintos gobiernos que tenemos que analizar esto desde la época del Pepe Valle, donde se creó el Estado, a partir de ahí hasta el día de hoy no ha parado de crecer. Y han pasado sucesivos gobiernos de distintos tipos de origen. Entonces, los gobiernos de turno tienen la necesidad de recaudar para financiar ese cáncer, ese tumor que tenemos en Uruguay, que se llama Estado. Entonces, no, tampoco se alcanza. El problema es el aparte de eso, todos sabemos de la ineficacia del Estado, porque no es nada nuevo para nosotros que vamos, somos asiduos a la oficina pública, etc. Es una disciplina. Tenemos que decir las cosas como son. Y abarcamos a todos, o sea, desde los políticos, que tenemos políticos de más, para el tamaño del partido que tenemos. Se crearon los alcaldes, pero estamos todos locos, o sea, no alcanzábamos ni la intendencia de 19 intendentes, 19 secretarios, 19, sino que fuimos a crear alcaldes. No, es el burro del Estado. Ahí está el problema. Está el problema grande. El otro día, mire, y no me quiero usted sigo con los funcionarios públicos, donde la menor parte de ellos trabajan y la enorme mayoría no trabajan, son vagos e ineficientes. No, usted sabe que el otro día con Nahuel tuvimos una entrevista con una señora peruana en la Sociedad de la Libertad, ¿no? Y ella quedó extrañada, muy extrañada, cuando nos preguntó: ¿ustedes cuántos diputados tienen en Uruguay? Miren, tenemos 99. La señora, ¿cuántos son en Uruguay? Somos 3,5 millones. No lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer la señora. Claro, es demasiado. Ya con eso ya vemos que estamos mal el tipo.
Una pregunta, siguiendo un poco esta línea, pero sin querer caer en el extremismo, pero ¿sirve la existencia del Senado a todo esto? Mira, yo en algún momento, yo te digo, cuando tenía 18 o 20 años, pensaba que tenía que ser unicameral, y ahora sigo pensando lo mismo, que tengo 62. Uruguay tendría que ser unicameral, porque ¿sabes qué? El Senado, en realidad, esos 30 hombres que están ahí, 31, ¿no? con el vicepresidente, en realidad son una acumulación, porque tendría que haber solo una Cámara General de Diputados, ¿tá? Y bueno, en España, por ejemplo, García Castellano habla de una representación, ¿no? Una representación que fuera realmente por circunscripciones, ¿no? En los cuales, bueno, vos elegís un diputado y ese diputado tendría que responder a ti. El diputado del barrio, por ejemplo, de Positos, el diputado del barrio de La Unión, el diputado del barrio del centro, ¿no? Y en definitiva, esa gente que de alguna, porque la verdad que todos los diputados viven, la mayoría en Positos, en Punta Carreta, ¿no? Sean blancos, colorados, frentistas, lo que sea. ¿Tá? Algún frentista se manda a la parte, cuando lo veíamos con Nahuel, llegamos ayer a la sesión de la Cámara de Diputados, nos pusimos la barra, yo le dije, acá estos son los del Frente Amplio, los que estaban peor vestidos de todos. Enseguida lo saqué, ¿viste? Digo, los que estaban más peor eran esos los frentistas, ¿viste? Y ganan lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que se mandan la parte con se mandan la parte de... Claro, se mandan la parte de eso, ¿viste? Enseguida con Nahuel lo sacamos. Claro, enseguida lo sacamos con Nahuel. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo voy a ser el primero en firmar partir de la Cruzada Libertaria y les vamos a agradecer a los que después de terminar esto, por supuesto, que quieran acercarse y firmarnos para poder integrarnos. Pero necesitamos 100 firmas para presentar a la directiva del Partido Libertario para poder ser aprobados como agrupación, ¿no? Esto no implica para ustedes ni afiliación ni costo ninguno. Después pueden afiliarse al partido, no hay ningún problema. Pero esto es a los efectos de cumplir con un requisito que nos pide la ley y que el partido tiene. Ahí está el directorio. Ahí está, ¿no? Bueno, acá tenemos el directorio. Sí, te escucho. Tenía una duda con respecto a una cuestión que a título personal me preocupa mucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Puede ser? Sí, yo tenía una duda con respecto a una cuestión que a título personal me preocupa mucho, porque yo mismo lo veía por las calles, y es el proyecto de ley, creo que de reforma constitucional, que propone cabildo abierto sobre la deuda injusta. Para mí considero que es el resultado de la falta de educación que se tiene en Uruguay en cuestión económica y financiera, digamos. Sí, estoy de acuerdo. En 1838, que les parezca mentira, fue la primera vez que Uruguay empezó a regular la parte de intereses, ¿no? Hasta ese momento, la Constitución del 30 no había ninguna regulación. Los intereses, dice Mises, por ejemplo, tienen que ver con la preferencia temporal que tenemos todos por los bienes presentes con respecto al futuro, ¿no? Todos queremos consumir ahora, no nos interesa consumir para el futuro, ¿no? Y entonces, como nos interesa más consumir ahora, el interés lo que tiene es el beneficio que vos recibís en el momento, ¿no? Cuando recibís la plata y la gastás, el prestamista, obviamente, ¿no? Claro que los intereses, en definitiva, tienen que ser fruto de la negociación entre la gente, ¿no? Porque evidentemente si a vos te ponen un interés desmesurado, lo que vos podés hacer es darte vuelta y buscar otro lugar que tenga un interés más razonable, ¿tá? O si no ahorrar. Yo sé que a veces es difícil ahorrar, ¿no? Que constituye una tarea complicada, pero bueno, lamentablemente los intereses, nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto de Cabildo Abierto, no lo vamos a acompañar y no lo vamos a votar en definitiva en el momento si eso se pudiera plebiscitar. Además tiran de cabeza a la gente ahí con los prestamistas colombianos, claro, porque se va a hacer más inaccesible el crédito. Claro, o sea, es un delirio. Básicamente es que entonces matar ese problema del país, como que la economía financiera, es el del Estado, ¿no? Llamando a la gente a concientizarse de la situación. Claro, porque lo que pasa es que en algún caso pasa con las mismas deudas, con los mercados negros. Vos le das el interés y le das el tratamiento y todo, la gente que viene sobre el financiero va a terminar con los tratamientos haciendo famoso colombiano. a la otra nacionalidades que vienen a tener todo el día, porque no está solucionando el problema. Te cobran por día, ellos te cobran por día, pero te pagan. Y ahí, o sea, la inclusión, vos le das una condición de salud, no te vas a entender. Sí, Nacho, vale. ¿Sí? La realidad es que
no se contra, porque el afán político siempre es crear a los estados. O sea, los estados que tienen financiamiento, que tengan favor, que renta, un proyecto futuro que después sean sus hijos, etc. Deja de necesidad de los estados pagar y analizar, pero que la política realmente tiene una política. Y le compró el niño la política siendo reclamado para tratar. Es esa, nunca sabes, encontrar la país, hablar de la importancia del ahorro, la importancia del trabajo, pegar la idea de que si no el ahorro, cómo es la sociedad posible. Eso mismo, o sea, justamente ese proyecto, en vez de atacar la causa, que son los problemas económicos, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, eso mismo, es como vos tengo un dolor de cabeza porque tengo una enfermedad y en vez de tratar de curar la enfermedad, como pasta base para sacarme el dolor de cabeza. Es una solución, siempre es una solución nefasta. Entonces, si tenemos una sociedad donde hay más trabajo, mayor competencia, mayor productividad, los sueldos van a subir. Y las situaciones que llevan a las personas, si lo acompañamos de buena educación financiera, como bien dicen los compañeros, van a empezar a desaparecer, va a disminuir esa necesidad de las personas que para sobrevivir, para enfrentar una emergencia económica, salgan desesperados a buscar plata y pagan unas tasas altísimas. Entonces, al bajar la demanda también de ese tipo de préstamos y tener una sociedad de mayor productividad y mayores sueldos, naturalmente también van a bajar esa tasa de interés, porque son altas por la alta demanda. Y ya dejo a Nacho, pero y ahí vemos, por ejemplo, el problema del monopolio de la currícula educativa en Uruguay. Justamente, si está monopolizada la currícula educativa, lo que sucede es justamente esto, que por ejemplo las escuelas no se enseña adecuadamente lo que es educación financiera. Y si por ejemplo desmonopolizar lo que es la currícula educativa, los padres que quieran mandar a sus hijos a centros de enseñanza donde se enseñe verdaderamente bien todo lo que es la parte de educación financiera, todo lo que es el sistema tributario, a una edad muchísimo más temprana de lo que se enseña actualmente en Uruguay, que por ejemplo llega gente a la universidad sin saber por ejemplo cómo pagar los impuestos. Sin saber prácticamente. Claro, o sea, es entender que realmente, o sea, a los políticos no les sirve que como sociedad estemos educados financieramente. Y Nacho te está preguntando. Para tener mayor sueldo, hay que tener mayor productividad. Si no, se cae el sueldo de cajón. Nacho. Sí, Nacho, dale. La idea es bajar el gasto primero, Nacho. Igual también hay un cierto mecanismo que es la curva de Laffer que tiene en cuenta que esto obviamente si lo bajás a corto plazo, siempre que bajás impuestos sin bajar el gasto, se genera un desfasaje y aumentás el déficit. Pero la curva de Laffer lo que dice es que si vos bajás los impuestos, lentamente va a aumentar la recaudación. ¿Por qué? Porque más empresas pasan a ser redituables, empresas que antes no podían asomar la cabeza por la tasa impositiva, pasan a ser redituables. Más gente, se genera entonces más inversión, más ahorro, mayor masa de salarios, y eso te aumenta la recaudación, porque pasó a aumentar mayor actividad económica. Sí. El tema es, ¿cómo hacemos para convencer a casi la mitad de la población del país que viene acostumbrada a más gasto público, más prebendas del Estado? O sea, yo quiero más y quiero salario ciudadano, quiero ganar el 50%, y quiero esto, quiero lo otro. Mira, a nivel político realmente hay que atacar con ejemplos muy claros, muy viscerales, muy duros, que realmente le lleguen a las personas, ¿no? Por ejemplo, hablar del tema de inmigración en Uruguay, como tantos millones, prácticamente 1,5 millones de uruguayos y sus hijos viven en el extranjero por falta de oportunidades. Llegar a temas que realmente toquen a las personas, porque sí, como bien decís, hay una educación ballista prácticamente desde que nacemos, de todos los colores. Pero muy agrandada que lo comió la izquierda. Sí, bueno, Tendencia Amplia sustituye al Partido Colorado. Entonces, hay que llegar con esos ejemplos que la gente entienda lentamente, ir calando y construyendo una alternativa.
el Partido Colorado. Y así lentamente vamos a ir aumentando. Ha sustituido al Partido Colorado en cuanto al machismo que tenía. O sea, Valle, no está de más recordar, José Valle Ordóñez, si te interrumpo, perdón. No, era partidario de un filósofo alemán que se llamaba Krause. Y este Krause consideraba que el Estado era un padre, mejor que un padre, ¿no? Porque un padre siempre corrige al hijo también, ¿no? En alguna oportunidad lo hace, no demasiado. Pero bueno, el Estado que él quería era un Estado muy bueno. Según Valle Ordóñez, Pepe Valle, que todos conocemos, él pensaba que el Estado era muy bueno, que todo lo podía hacer, porque el Estado no tenía afán de lucro, según él. Y entonces, como no tenía afán de lucro, como son los empresarios privados, era bueno e iba a poder solucionar todas las necesidades que la gente tuviera. Esa fue la idea de Valle Ordóñez, que además se agravó con Luis Valle Berres en la década del 40, cuando él fue presidente, porque él entendía directamente, y lo decía, y en eso sí hay que reconocer que tenía esa honestidad, que decía que el comerciante, el empresario privado no sirve, porque el empresario privado busca el lucro. Para él era espantoso. El Estado era el único que servía porque el Estado no buscaba el lucro. Que lamentablemente con Luis Valle fue que se dio todo el proceso ese de deterioro de la economía uruguaya, que tuvo entre 1955 y 1975 estancada. Uruguay prácticamente tenía una inflación enorme de 100% por año, porque subvencionaba el presupuesto con división. El dinero uruguayo perdía todo su valor, y entonces entre 1955 y 1975 Uruguay prácticamente no exportaba, tuvimos incidentes de actos, etcétera, etcétera, lo que se había provocado toda la gran decadencia uruguaya, ¿no? Parece que después del Mundial de Suiza en el año 54 Uruguay agarró la pendiente, no solo en fútbol, sino también en la parte de economía. Sí, el Estado sí, justo. Después, se sabe que la mayoría de los países, cuando llegan ya a determinado nivel de desarrollo por la baja de la tasa de natalidad, que el sistema de previsión social siempre los arranca a ahogar, y es algo que tarde o temprano en Uruguay supone que debería pasar. Nos estamos haciendo ¿Se tiene también pensado alguna reforma? Nosotros estamos totalmente en contra de la reforma. Quiere el PIT-CNT, por supuesto, porque es una reforma comunista. También lo hizo Nahuel en su trabajo. Él hizo un video que les recomiendo que lo vean, porque en definitiva, ¿qué quieren? Quieren apropiarse de los dineros de la FAP, que son 20.000 millones de dólares. Eso va a provocar juicios. Es como la de va a ser un enorme problema, porque igual la gente que está en la FAP se va a juntar con unos abogados y van a hacer un juicio marchazo y cabeza. Pero tremendo. Va a ser un problema terrible. En la misma Mica Micaela Melgar, la famosa diputada comunista, ella misma reconocía que iba a subir un 7%. O sea, vamos a pasar del 22 al 29 el IVA con ese tema, ¿no? Es terrible, es terrible. Tampoco sirve la reforma que hizo el gobierno por un parte, porque hubo muchas manos que se metieron ahí. El profesor Saldán, que fue profesor mío en facultad, había hecho un buen trabajo, pero después vino Cabildo Abierto con una serie de propuestas, el Partido Colorado con una serie de propuestas, y tergiversaron bastante el concepto de la ley, ¿no? Realmente todos querríamos jubilarnos a los 60 años, no tenga ninguna duda, a todos nos gustaría, pero no se puede, hay que ser realista. En una economía, además que la gente vive más, ¿cómo vas a pretender que el BPS subvencione de repente a una persona cuando tenga una expectativa de vida de 30 años? Claro, para un jubilado. Yo le explicaba el otro día a un muchacho que seguro que era militante de 20 años. Para un jubilado tiene que haber 4 empleados en blanco. Mínimo, claro, para un jubilado. Pero si vos tenés la mitad, es imposible sostener eso. Es imposible. No, porque tenemos que la sanitaria, no. Tenés que haber 4. Soluciones mágicas, lamentablemente. No hay. No hay. Todas las soluciones que hay van a requerir un esfuerzo enorme. Y pasa por todo lo anterior. Realmente, todas las soluciones que necesita este país son soluciones integrales. Una de las cosas más importantes, me parece, que enseña la economía es que muchas veces las cosas no se explican por una sola cosa, sino se explican por una serie de cosas, jugando algunas en mayor o menor proporción, ¿no? Entonces, todas las soluciones que tenemos, por ejemplo, para la crisis que se nos viene del sistema previsional, es, primero que nada, hacer toda una serie de reformas de liberalización económica, de reducción impositiva, de reducción arancelaria, que realmente pueda existir un libre comercio y una libre empresa en este país, por ejemplo, facilitando los trámites para crear empresas,
facilitando la capacidad que tiene la gente para trabajar, invertir y comerciar, que eso nos lleve a aumentar la productividad y eso que lleve a aumentar los sueldos. Ahí va a aumentar lo que va a estar entrando en la caja de jubilación, ¿no? Y aparte, bajando el costo de vida, con todo lo anterior, más libre comercio y menos impuestos, podemos paliar la situación de que los jubilados que están en la franja inferior no se mueran de hambre, que es lo que está pasando realmente en este punto. Pero todas las soluciones implican mucho esfuerzo y tienen que ser soluciones que no sea emparchar y luego seguir, sino realmente cambiar la estructura y cambiar la mentalidad de este país. Y justamente dentro del partido, dentro de la cruzada, no les venimos a proponer soluciones mágicas, sino empezar a transitar ese camino para empezar a revitalizar, a revivir el esfuerzo individual, a revitalizar la empresa, el libre comercio y la responsabilidad individual, que son los motores del desarrollo y han sido siempre los motores del desarrollo a lo largo de la historia. No, Uruguay desde 1875, el mismo Alberti, que lo ven a Milei, que lo elogia, lo decía, le sorprendía al hombre la prodigiosa vitalidad del Uruguay, la economía de Uruguay. Uruguay había tenido una guerra grande, que ustedes habrán visto en los libros de historia, que duró desde 1836 hasta 1850, casi 14 años de guerra, y realmente Uruguay, sin embargo, en poco más de 10 años había conseguido que la población fuera de 80.000 cuando nuestra independencia en 1825, a pasar a ser casi 400.000 en 1875. Y la economía crecía. Uruguay, incluso el profesor Ramón Díaz dice que si Uruguay hubiera seguido en ese crecimiento, hubiera llegado alrededor de 100 millones de habitantes, ¿no? En el momento actual. Pero no pasó porque hay un principio que está establecido en la economía, que creo que eso Francis me lo puede decir mejor, que la gente tiende a concentrarse en los lugares donde hay una economía más desarrollada, más fuerte, como pasó en Estados Unidos, como pasa en Estados Unidos. Cuando la economía no es tan fuerte, no es tan desarrollada, la gente tiende a huir, a despegarse, a salir de esos lugares. Claro, al pueblo saben con qué lo engañan ellos, porque tienen el tema de sueldo, por ejemplo, es alrededor de 300 dólares. Pero ellos tienen las partidas de secretaría, que son más o menos unos 100.000, 150.000 pesos que ni siquiera pagan IRPF. Y esa plata vos que sabés si realmente hay secretarios. Claro, no sabés si hay secretario o no hay secretario. Tiene su chofer. Claro. Ya eso también hay, por ejemplo, cargos duplicados. Por ejemplo, hay secretarías de lo que es todo el tema de género, todo eso, tanto lo que es, por ejemplo, el MIDES, como por ejemplo también en la intendencia. Se explican. Primero que nada, que son cargos que no deberían existir, pero no tiene tanto la intendencia como los ministerios. O sea, y ahí empieza también con la competencia. Gente preciosa del interior y montevideanos, nos despedimos, esperamos que les haya gustado el directo, va a quedar subido. Nos vemos.